El gusto de recibir una vez más a Maximiliano Moreno, que es del Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales. Maximiliano, gracias por estar. No, gracias a Bienvenido. vos por la invitación. Buenos días. No podíamos no invitarte después de tantos encuentros aquí, después de lo que ocurrió el miércoles. Yo lo decía en la apertura, no sé si sorpresiva la decisión, porque creo que era uno de los eslogans de la campaña electoral de Trump, esto de empezar a cuidar, entre comillas, a la producción, a la industria americana, por lo que venía ocurriendo sobre todo con los proveedores más importantes que tiene Estados Unidos. Pero un cimbronazo mundial esto, ¿no? Sí, sin dudas. Como te comentaba recién, antes de comenzar con la entrevista, esto es un gran terremoto donde el epicentro tuvo lugar claramente en Estados Unidos, pero con réplicas en todo el mundo. Hoy todavía el mundo se está moviendo. Bueno, las noticias de esta mañana no son muy positivas, así que hay que esperar a ver cómo se terminan de desarrollar los acontecimientos. Se preveía una medida, la verdad es que durante la campaña Trump había dicho que él iba a usar los aranceles, que Estados Unidos tenía un déficit estructural comercial muy significativo. Él había anunciado que iba a adoptar una política de aranceles recíprocos, nadie sabía en qué iba a consistir, estaba todo el mundo esperando el 2 de abril, pero la verdad es que esta medida tan generalizada con sobre todos los productos y todos los socios comerciales es algo que fue mucho más allá de lo que se esperaba. Por lo general se especulaba con que fueran medidas en algunos sectores estratégicos que son claves para la economía de Estados Unidos o con socios comerciales que Estados Unidos está mirando con mucho cuidado porque son los grandes causantes de su déficit comercial. Uno piensa en China, piensa en México y piensa en Canadá. Empezó por ahí, pero avanzó. Y esto es una medida inédita, te tenés que remontar a 1930 para ver una medida de esta naturaleza, donde también Estados Unidos adoptó un sobrearancel muy significativo, se venía de la Gran Depresión del 29, pero con un gran cambio. El primer cambio es que la globalización de 1930 no se puede ni comparar con la que tenemos hoy, Claro. casi 100 años después. Y en segundo lugar, porque Estados Unidos está dejando de costado todas las reglas que rigen el comercio internacional. En 1930 no había y hoy hay reglas que se crearon en el 47, que se perfeccionaron en el 95 y que paradójicamente fueron adoptadas a instancia de Estados Unidos, con lo cual cuando el miércoles analizamos esto y publicamos un artículo de la Fundación, dijimos, bueno, comienza una nueva era, no sabemos cómo va a devenir los acontecimientos, pero claramente hubo un quiebre y el 2 de abril va a ser una fecha que se va a recordar. Comienza una nueva era, este es el título, y es una noticia en desarrollo todavía, ¿no? Porque ya hay réplica desde China, pero para con Estados Unidos específicamente. ¿Qué lectura tiene esto? ¿Cómo influirá en esas dos economías, las más importantes del mundo? Y en el resto somos países satélites que dependemos de uno o de otro. Sí, sin duda. A ver, la primera señal que tuvimos fue la de China, que seguramente, o que era muy previsible que no fuera a acercarse a Estados Unidos en este proceso, al menos en el corto plazo. Lo que uno esperaría en los próximos días es que los diferentes países vayan tomando posiciones. Alguna posición puede ser al estilo de China, confrontar y subir derechos de importación a los productos de Estados Unidos. Es posible que otros países se acerquen y que negocien nuevos términos de condiciones en el comercio. Esto lo que va a generar son reacomodamientos, en primer lugar en lo comercial, pero también te diría casi en lo estratégico y en lo geopolítico, porque se van a generar nuevas alianzas. El presidente Trump fue muy preciso en esto, digo, acá no hay amigos ni enemigos, acá hay intereses comerciales, y todo el mundo tuvo una sobretasa como mínimo de 10 puntos. Argentina, que es un país cercano a Estados Unidos, pero también otros países de la región que no tienen miradas similares en términos de mercado que las de Argentina, tuvieron las mismas sanciones. Así que lo que hay que esperar es cómo se van reacomodando los países y lo que sin duda va a haber son desvíos de comercio porque estas nuevas sobretasas van a generar que el producto que ingresaba en un mercado no ingrese más y vas a buscar nuevos mercados con los reacomodamientos naturales. Pensemos en soja, un producto que se está levantando en la Argentina, aranceles de China ahora para con Estados Unidos del 34%. Estados Unidos es el segundo productor mundial de soja. ¿Qué hará Estados Unidos con ese producto? ¿Qué relación tendrá la soja argentina ahora con China, básicamente, que era su principal mercado? ¿Nos veremos beneficiados? Fíjate todas las preguntas que te hago en base a un mismo tema. Se me ocurren diferentes cosas. ¿Qué pasará con el productor americano que tiene que definir su campaña? ¿Va a ser más maíz, tal vez? A ver, lo primero que te diría es que en estos escenarios de tanta volatilidad y turbulencia, por lo general no es una buena señal para el sector de los commodities y en general para la economía.
esta inestabilidad termina generando incertidumbre, volatilidad, y normalmente los precios de los commodities tienden a la baja porque lo que ya estamos viendo es que la expectativa es que haya una gran recesión y normalmente los precios de los commodities tienen un impacto. Así que la primera señal es que lo que uno esperaría es que los precios no den una buena señal en términos de movimientos. En segundo lugar, China es un mercado desde ya principal para Argentina. Veo en el cortísimo plazo grandes oportunidades para Brasil, que es el gran abastecedor del mercado. Argentina lo que le vende en grano de soja no es muy significativo comparado con lo que vende Brasil o vende Estados Unidos. Yo creo que hay que esperar a ver cómo se van acomodando un poco los botones en el tablero para ver qué oportunidades pueden surgir para Argentina. Pero en el corto plazo creo que hay que ser prudente y ver cómo los países van tomando estas distintas posiciones con respecto al nuevo entramado de aranceles que se viene. ¿Es una sorpresa lo que está pasando con las bolsas en todo el mundo? Bueno, esta madrugada fue noticia la caída en las principales bolsas del mundo, sobre todo las asiáticas que abren en primera instancia, ¿no? A ver, yo creo que más que sorpresa es una reacción esperable frente a una medida de semejante envergadura. Como te decía antes, Estados Unidos se pone en el centro del ring y le dice a todas las naciones del mundo: vengan a renegociar los términos de las condiciones bajo las cuales comerciamos. No es una medida correctiva la que adoptó Estados Unidos de subir un arancel puntual, porque fíjate vos, hasta ahora lo que tenías eran medidas en algunos sectores puntuales, como era acero, como era aluminio, como podía ser la medida sobre autos que ya estaba anunciada, semiconductores, son medidas sobre sectores muy, muy puntuales que Estados Unidos considera estratégico y que quiere proteger en la industria norteamericana. O algunas medidas más transversales, como las que adoptó con China, pero era con China. Ahora es con todo el mundo y esto lo que te genera es una incertidumbre y era esperable, probablemente no de esta envergadura, pero sí que los capitales buscaran algún tipo de refugio en esta época de turbulencia y donde ya vos ves todos los indicadores, te hablan de que la probabilidad de una recesión es cada vez más marcada. Recesión en los Estados Unidos también, porque charlábamos nosotros el sábado con un profesor universitario de allí y nos decía, estamos esperando mayor recesión porque Estados Unidos no tiene la posibilidad de suplir rápidamente lo que China nos manda. Si tiene que ponerle un 34% más a los productos que ingresan, nosotros vamos a tener que convalidar más plata por un producto que habitualmente encontramos en cualquier lugar. Por lo tanto, vamos camino de una recesión. Eso no solo va a afectar a Estados Unidos, suponés. Mirá, lo que vos decís es absolutamente correcto, eso fue parte de la crítica que se hizo dentro de Estados Unidos. En definitiva, el derecho de importación es un impuesto que paga el consumidor y los procesos no se reacomodan automáticamente. Hay determinados productos donde vos en una economía tan globalizada, el otro día estaba leyendo algunos artículos, Apple creo que más del 90% de los productos los elabora en el sudeste asiático, bueno, las grandes firmas de productos deportivos también, con lo cual esos procesos no es fácil romper 30, 40, 50 años de globalización, así que eso lleva un tiempo y en el cortísimo plazo el consumidor norteamericano seguramente va a ver que su salario de bolsillo le va a rendir cada vez menos. Si vos mirás lo que fue la elección anterior, el expresidente Biden fue duramente castigado en las urnas, o el Partido Demócrata fue castigado en las urnas por no haber contenido la inflación en números que para nosotros serían muy interesantes, pero el consumidor norteamericano tiene una aversión a la inflación muy importante. No perdonó eso. No perdonó y en el cortísimo plazo uno esperaría eso. En agricultura, vos lo que ves, y volviendo a tu pregunta anterior, es, bueno, más allá del déficit fiscal que tiene Estados Unidos, que es realmente muy alto, sigue siendo la principal economía del mundo, el PBI, 25% del PBI mundial, y ya está dando subsidios a los productores. Eso es una primera señal. También tiene que ver con el mercado internacional, alza de costos de los insumos, precios a lo mejor no tan atractivos. Hace poco anunció subsidios de 10.000 millones de dólares a los productores, con lo cual tiene billetera como para afrontar la primera etapa de turbulencia. El tema es cómo esto se traslada en los precios de los consumidores y hasta qué punto ellos están dispuestos a tolerar el mercado o van a reducir el consumo. Las primeras señales son preocupantes. ¿Tendrá rigidez esta medida tomada por Trump, digo, por parte de los Estados Unidos, pensando que ya hay como una decena de países tratando de renegociar esto, por lo menos diplomáticamente conversando con las autoridades americanas? ¿Y cuál es la posibilidad de la Argentina? Porque se especuló algunas informaciones, yo
te digo, mi mirada, sin tener información de ningún tipo, es ser optimista respecto de esto, ¿no? De poder revisar esta situación arancelaria que ha pesado sobre la Argentina y sobre los países de Sudamérica. Creo que hoy a la mañana estaba leyendo algunas declaraciones a partir de toda la turbulencia y lo que Sí. se generó el fin de semana, que el presidente Trump decía, bueno, a veces para curar una enfermedad hay que tomar una medicina y como que la medicina a veces no es rica, pero es necesaria. No dio señales de que él va a revisar la política en términos generales. También he leído algunas declaraciones de que se ha habido aproximadamente 50 países que se acercaron a Estados Unidos para negociar. Yo hago un voto de confianza de que estas negociaciones generen un relajamiento de estas medidas, porque tampoco creo que en el corto plazo, un poco por lo que conversábamos recién, el consumidor norteamericano esté muy feliz de estar pagando productos más caros. Así que yo creo que esto puede abrir una ventana de oportunidad. Hubo algunas declaraciones la semana pasada, tampoco tengo información, pero se está hablando de firmar algún acuerdo de 50 productos con Argentina. Así que bueno, hay que ver cómo evolucionan los acontecimientos. La mirada que tienen los americanos, por lo que uno lee, es que les puso un arancel de los más bajos en el reparto mundial a los países sudamericanos para no condenarlos, entre comillas, ¿no?, a una relación mucho más fluida con China. Eso es lo que se especula. Hubo muchas críticas hacia final de la semana pasada con respecto a cuál era la tablita bajo la cual se fijaron los aranceles, y en particular porque hubo una combinación más que de aranceles de flujos de comercio, niveles de importación y déficit comercial. Parece que esa fue uno de los principales drivers bajo los cuales se fijaron estas sobretasas. De hecho, tiene sobretasas países como Singapur, que el arancel promedio es cercano a cero. Y hay muchos países que tienen aranceles que no necesariamente son más altos y que igualmente sufrieron estas sobretasas. Sí, lo que se comenta es que probablemente para los países de la región haya habido una actitud más benevolente pensando en China. La verdad que China es un actor global. Pensar que China solamente tiene puesto el foco en América Latina, bueno, es un actor sin duda la segunda economía del mundo y muy pujante, con lo cual es difícil pensar que ese ha sido el motivo por el cual América Latina ha sido premiada, entre comillas, con 10 puntos. Probablemente no somos las principales economías, salvo obviamente Brasil, que más temor le genera a Estados Unidos. Argentina históricamente ha tenido déficit comercial con Estados Unidos, salvo el año pasado, pero no somos claramente el motivo por el cual Trump adoptó esta medida. Hiciste una muy buena descripción. Estados Unidos se sube y toma el centro del ring. En el encordado, como estudiando el panorama, está China también, que son los dos grandes contendientes de todo esto. Si se quiere, más allá de cómo afecta a Canadá y a México fundamentalmente, los afecta muchísimo por todo lo que representa el nivel de aranceles, sobre todo para con la industria automotriz. ¿Qué mirada ves de China? ¿Cómo va a jugar China? No con Estados Unidos, sino con el mundo ahora. Mira, en la anterior guerra comercial, donde claramente era China con Estados Unidos en la primera administración del presidente Trump, China dio señales al mundo diciendo: yo estoy dispuesto a recibir más productos importados, China es una economía abierta, estamos dispuestos a bajar los aranceles. De hecho, todos los años ellos adoptan medidas unilaterales de reducción de los aranceles. Y tiene lo paradójico es que organiza todos los años, más o menos en noviembre, una gran feria de importadores. Le cede un predio muy grande, Argentina siempre tiene presencia ahí, y es una feria de importadores donde dice: vengan a venderme productos. Yo lo que especularía es que China lo que va a tratar de dar señales en el mismo sentido, diciendo: soy una economía previsible, nosotros pensamos las cosas a largo plazo, nunca al corto plazo. Los desajustes puntuales que tengamos los vamos a ir resolviendo, pero vamos a tratar de dar certeza, y creemos que el comercio digamos que no podemos romper décadas de globalización, porque esto atenta contra la eficiencia económica, genera sobrecostos, los terminan pagando los productores, los consumidores, y realmente no es bueno para la economía mundial. Así que China yo creo que va a tener un rol central en los próximos días. ¿Para Argentina es una crisis o una oportunidad esto? No, yo creo que, como te decía al principio, estamos en un momento todavía donde el mundo se está moviendo, así que hay que esperar un poco a ver cómo se terminan de dar los acontecimientos. Hay que ser siempre optimista, creo que seguramente van a haber oportunidades. Argentina es competitivo en nuestra cadena, los productos son muy bien valorados.
esperamos poder mantener presencia en el mercado de Estados Unidos, que es un mercado muy interesante Sí. y es un mercado con gran potencial de crecimiento. Vos pensás que Estados Unidos importa de productos agroalimentarios 250.000 millones de dólares por año. Y Argentina solamente exporta, de esos 250.000, solamente exporta 2.000 millones. Con lo cual, para crecer tenemos muchísimo, pero eso no significa que perdamos los ojos en China, en el sudeste asiático en general, en Medio Oriente. Nosotros tenemos que tener presencia en todos los mercados y aprovechar como podamos este contexto de turbulencia que va a ser muy desafiante. Gracias por venir, como de costumbre, Maximiliano. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Maximiliano Moreno, del Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales, aquí en la mañana de Mercado Visión. Pausa, solo pausa, ya estamos.